Muchas bendiciones, amado pueblo de Israel. Les saluda su Aarón Morales, aquí en Bendición, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Y bueno, alegre porque el Eterno nos permite conectarnos con todos ustedes, nuestros Sahim Behayot, hermanos y hermanas que están en la dispersión, todos aquellos que se han despertado a la realidad de que son el pueblo de Israel en la dispersión. Muchas bendiciones, amados. Estamos listos para entrar al estudio de Parashá, pero no sin antes saludar a nuestra amada Morá Araceli Morales. Muchas bendiciones, amada. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados Sahim Behayot, aleluya. Bendito sea nuestro Abacados que nos saca adelante siempre en cualquier situación que nos encontremos. Así que hoy es Shabbat, hoy es día de deleitarnos en su Torah. Así que bueno, gocémonos en el día de hoy. Shabbat Shalom. Amén, amén, amén. Vamos a gozarnos y vamos a entrar a lo que es el estudio de esta semana, de este Shabbat, aleluya. Y encontramos entonces que la lectura que nos ocupa el tiempo el día de hoy se intitula Banefen, que significa y nos volvimos. Y bueno, comienza desde el capítulo 2 de Devarim, Deuteronomio, hasta el capítulo 3, verso 22. Y aquí nos damos cuenta, amados, algo muy interesante en esta porción, ¿no? Donde hemos estado estudiando y la temática de estas últimas porciones que hemos tocado ¿cómo le puedo decir? Se ha abordado el tema de los gigantes. Aleluya. Y esta parashá no es la excepción. Aquí todavía vamos a encontrar todavía estas cuestiones, ¿no? Donde el pueblo de Israel tiene que enfrentar este reto, donde el Eterno, ¿verdad? Le promete que le va a dar el reino o los reinos de los amorreos y que hay una condición, tienen que luchar, tienen que pelear, tienen que conquistar. Así que nos damos cuenta que el Eterno entrega la tierra de Sihón a Israel, pero tienen que pelear por ella. También entrega las ciudades. Dice que Israel pues se tomó, ¿verdad?, lo que son las ciudades, las mujeres, los niños y el ganado, y después también tomó la posesión de Sihón, ¿verdad? Y entonces de ahí poseyó la tierra de Og también. Oiga, Og era un gigante. Ahora, no entiendo cómo hay gente que niega la existencia de los gigantes cuando la escritura es clara. Og era un gigante y vivía en lo que se conocía como la tierra de los gigantes. Así que después de esto vemos que esta tierra fue dada a Rubén, a Gad y la media tribu de Manasés. Y entonces la escritura lo dice claro, en el capítulo 3, verso 3, usted lo puede leer, la tierra era de gigantes, ¿ok? Y no está hablando de hombres de renombre, como dicen muchos, no, simplemente gente poquito más alta que lo regular, no, eran prácticamente gigantes, y luego no eran, vamos a decir, personas comunes, sino que eran una estirpe, vamos a decir, de mezcla de demonio con ser humano. Y yo sé que aquí ya viene mucha, vamos a decir, controversia para mucha gente que no cree en estos seres, ¿verdad? Pero recuerde que esto fue el trabajo de los Nephilim, hacer todo tipo de experimento con aves, con bestias terrestres y inclusive nos damos cuenta en el libro de Yashar, nos habla acerca de que Anán Anán. tenía 200 burros, los estaba cuidando y de repente salieron unos seres del mar,
¿verdad? Con cola de pájaro, de esos picudos, ¿verdad? Que parecen, bueno, o sea, seres horribles, terribles, eran espantosos. Dice que quedó temblando, que casi uno le pega con la cola, ¿no? Ahora, si es un tipo de interpretación alegórica, ¿verdad? Como quiera que sea, la escritura es clara cuando dice que eran gigantes y que inclusive la cama o el sarcófago de Og medía, olvídese, más de, ¿qué serían? Aquí perdí la cuenta, como 8 pies o 9 pies, algo así por el estilo. Así que eran personas más altas de lo común, ¿verdad? Pero no comunes, no o sea, traían la semilla del maligno. Y no sé cuántos de ustedes allá son de pueblo, ¿no? No se hagan. Sino que en nuestro pueblo allá, ¿no? Se conocen estas historias de cuando dicen, mira, allá va fulana de tal, ve, y usted lo que ve es un perro pasando, ¿no? Un perro negro o lo que sea, con ojos diabólicos, ¿no? Y dice, sí, es la bruja que vive en tal parte, ¿no? Ya saben todo el rollo, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les pasó en los pueblitos allá, inclusive muchos pueblitos tienen nombre terribles, ¿no? Donde un hermano, yo estaba hablando una predicación un día y estaba diciendo, todavía en comunidad de nosotros éramos mesiánicos, y dije, los que tienen experiencias de platillos voladores y marcianos y todo eso, tienen un cerebro bien pequeño. Y dijo, hermano, se levantó uno, yo vi uno, ay, santo Kadosh, que ahora que digo, no, o sea, a ver, cuéntenos, hermano, no, sí, dice, no, y que pues se presentó y que no sé qué, y que lo vio aterrizar y que no sé cuánto, sí, ¿cómo se llamaba su pueblito? El Rincón del Diablo. Con razón. Y eso es lo que pasa, amados, de que sí, en nuestros antepasados, bueno, les gustó mucho todo eso también. Pero vemos aquí que la tierra de Canaán, la tierra prometida, tanto que se le dio al pueblo de Israel como también se le dio a la descendencia de Esaú, de Sab, lo que era el monte donde él veía en Seir, todo eso, era tierra de gigantes que fue conquistada por ellos, que nuestra vaca se la dio a ellos, como vemos a la descendencia de Lot. ¿Cuáles eran los que estaban para Seir? Los Orios, gente mala, gente terrible, cavernícola, como ahorita lo podemos ver, lo que ha salido últimamente en Irak, que se encuentran, ya ve que hay unos montañas que como que se abre una puerta y se vuelve a cerrar y no se ve nada ahí. Entonces ellos todavía se cree que hay muchos por todos lados. Estuvimos viendo un documental ese tiempo y nos dijeron de muchas partes, hasta de México y de todos lados, pero allá en Irak sí encontraron, y ese gigante que ellos encontraron había matado a los primeros soldados que fueron a la investigación, que iban para otra cosa, pero salió el gigante este. Luego, después fue otros que ellos sí lucharon y lo pudieron matar, pero claro, va ocultando las cosas y el olor que ese gigante tenía. Es lo mismo que pasaba. Esto le tocó al pueblo de la descendencia de Esab, acabar con esos orios, con esa gente que, bueno, pudieron conquistar ese terreno, como lo vemos también a la descendencia de Lot. Ellos también lucharon. Y cuando ya le tocó al pueblo de Israel, pues fue lo mismo cuando le dice en el verso del 2:24, levantaos, partid y pasad el arroyo de Armón. He aquí yo he entregado en tu mano a Seón. ¿Quién era Seón? Era un gigante. Amorreo, rey de Esbón, y a su tierra comienza a tomar posesión y contiende con él en guerra. O sea, vemos de que ahí ya le tocaba al pueblo de Israel ir a conquistar la promesa. Lo mismo con nosotros, tenemos que también conquistar. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos a nuestro frente, delante de nosotros espiritualmente? Gigantes también. O en el caso de Nimrod, por ejemplo, ¿no? Que se sabe que no era un gigante como se describen estos, ¿no? Pero que también algunos creen que tiene equivalencia con Gilgamesh, que era un semidios. Entonces, estamos hablando de la estirpe del maligno, que tiene vamos a decir, que tiene la habilidad
de transformarse, de tomar una forma, de ya sea inclusive reducirse o hacerse grande, ¿no? O sea, ah, dicho por un metafísico, yo no sé qué sería Uri Geller, en tiempo cuando yo era un niño, él habló acerca de estos seres, ¿no? Que pueden transformarse hasta en una hormiga. ¿Verdad? Y fíjese qué curioso, porque los grises que de los que hablan usualmente son no otros que también estos hombres hormiga, de los que muchas tribus hablan, que existen o que han visto o que dibujan en en sus dibujos, ¿verdad? En las cuevas y eso, como los dibujan como hombres delgados y cara de hormiga. ¿Verdad? Que son como los grises más o menos, y pero que hay también de 4 pies muy bajitos y otros hasta más altos, ¿no? De unos 8 pies o más altos. Entonces, como quiera que sea, ya se conocía este tipo de seres. Y aún en las tribus, cuando usted va por allá en las tribus, las indígenas y todo, cuentan estas historias, ¿no? De estos seres. Entonces son no otra cosa que demonios que ocupan cuerpos o ocupan formas. Se da cuenta, allá, es más, está por allá en mi rancho se contaba de que se aparecían bultos simplemente. Y se conoce, ¿verdad? Hay una creencia también que se aparecen estos seres en forma de bultos. No sé si algunos de ustedes escucharon alguna vez eso. Bueno, donde hay lugares que se da mucho la brujería, todo eso, hay muchas cosas, perros Lo que llaman negros, de todo. chamanes Sí. se convierten en perros, se convierten en coyotes, se convierten en búhos o toman posesión a través del demonio que les ayuda, claro, Siempre que ¿verdad? se le dé libertad en una casa al enemigo, él va a aparecer de muchas maneras. Por eso es que nosotros sabemos que también se nos dio la libertad, como lo vemos en en el libro de Marcos 16:15, cuando se da la orden que dio nuestro amado Yehoshua. Él primero venció al maligno. Y cuando él tomó la autoridad, que dijo que toda autoridad se le había dado a él en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, por todos lados se le dio a él. Pero, ¿qué hizo él? Viene y le habla a sus discípulos y que les dice, vayan, vayan a todo el mundo y prediquen. Aquí nos pusieron el evangelio, ¿qué? La besora, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y vemos que se da la orden de llevarlos al sumergimiento de agua en cuanto ellos acepten que Yeshua es el Salvador. Y de ahí que nos dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Nosotros lo pudimos ver mucho cuando teníamos nuestra iglesia física. Nosotros comenzamos en una ciudad, de ahí ya nos dijo mi abba, ok, nomás los quiero un año, nos fuimos a otra. Después de esa, nos fuimos a otra. Y cuando llegamos a esta ciudad que estuvimos con más de 14 años ahí con la obra, era la ciudad de Belgardes, ahí estuvimos, pero cuando nosotros llegamos ahí era un descontrol tremendo. El alcalde, como lo vemos ahora acá en Nueva York, el desastre que está pasando en Nueva York, cuando el reino de las tinieblas comienza a hacer sus desastres. Bueno, acá pasó eso. Comenzó este alcalde a quitar, a cerrar iglesias y andaban los cristianos todos afligidos porque estaban cerrando las iglesias y que no los dejaban predicar en los parques, no los dejaban por ninguna parte. Entonces nosotros comenzamos a orar a nuestro abacados porque vimos que lo que estaba pasando, dijimos, no, en el nombre de Yehoshua comenzamos a orar y nosotros orábamos 3 veces al día siempre. Entonces, cuando ya oramos y le dijimos, al Padre, mira lo que está pasando aquí, Señor, mira así, 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 mira ese alcalde, así, así. Entonces nos dijo, miren lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que él hizo? Todo se volteó, todo se le fue, comenzó a hacer a él tan pesado a este alcalde, tan fuerte la presión que tenía, que dijo, no, 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 yo no quiero cerrar las iglesias, no, no. Entonces nosotros a ese hombre lo sacaron, fue sacado y entraron un alcalde y un vicealcalde que sí creían en las cosas de Dios y que fueron a nuestra iglesia a decirnos que los ayudáramos con la situación de la ciudad y nos comenzamos a hacer reuniones con ellos en la ciudad y ahí nos juntaron al alcalde aquí al More Jarón con el pastor. En ese tiempo él nomás se llamaba Napoleón, hasta que mi abba le dio el nombre de Ajarón. Entonces nos juntaron al alcalde, a todos ahí, a todos los que estaba, alcalde, vicealcalde, el jefe de la ciudad, el jefe de los parques de recreación, los bomberos, bueno, todos
todo estaba ahí. Y le dijeron que estaba al alcance para que el Moré Aarón los pudiera usar en caso de lo que se quería hacer ahí para ayudar en la ciudad. Y luego lo llamaban a él. Cada cierto tiempo había reuniones en la ciudad y lo mandaban llamar a él para que orara por esa reunión. Entonces, y vimos los cambios. Ya las iglesias podían predicar en donde quiera, parques, donde quiera, cuando antes estaba prohibido. Entonces, todo cambió, el ambiente cambió. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante orar y accionar, porque no nomás vamos a orar, hay que accionar. Se nos dio una orden. Hay que conquistar la tierra. Hay que llevar las buenas nuevas de salvación. Y es lo que nosotros hacíamos. Llevar las buenas nuevas en parques. Pedíamos permiso en los parques y hacía el Moré. Pues como sabíamos en ese tiempo, hacíamos tremendos mensajes, cosas que pasaban, que vimos la mano de Dios. Como ahora, hay que seguir confiando que Él está con nosotros. Así que estuvimos hablando también, ¿no? Al menos la escritura, a través de los estudios que llevamos acerca de los Oreos. Hay unas galletitas que así les llaman también Oreos, ¿verdad? Y es como una burla, ¿no? Que hacen, ¿no? Son galletitas con tapaderas negras, ¿verdad? Y adentro relleno blanco, ¿verdad? Pero en verdad ellos están haciendo referencia a los Oreos también, que son demoníacos, en verdad. Aquí estamos hablando no solamente de una generación de gigantes, ¿verdad? Sino de seres híbridos demoníacos. Sí, como ahorita. Por eso, perdón, por eso mencioné los chamanes, ¿no? Que tienen la habilidad de convertirse en esto o en lo otro según las historias, pero también nos dice la mitología de los seres que existían mezclados. De ahí nace la sirena, de ahí sale el unicornio, seres fantásticos que los tenemos dentro de la mitología, pero que pudieron ser una realidad. Y este es algo que no muchos enseñan. No he oído yo que alguien enseñe esto, pero a mi parecer, creo que los gigantes no solamente se terminaron después del diluvio por causa de que el pueblo de Israel terminó con ellos, pero definitivamente me refiero a que no pudieron sobrevivir porque era demasiada la demanda de comida que necesitaban y prácticamente se estaban muriendo de hambre, pero empezaron a devorar a los hombres y todo lo que podían, ¿verdad? Pero no era ya sustentable esta tierra para ellos. Así que especialmente que nuestro Abacadosh taló los árboles, de alguna manera ellos usaban estos árboles de silicona, ¿verdad? Para tener el control y todo lo demás, y el Eterno les tumbó todo, ¿verdad? Ahí mismo, al menos a los caídos, los encerró ahí hasta el final, ¿verdad? Hasta el fin. Hasta el fin. Vemos claramente que dice que en los últimos días todo será como en el tiempo de Noah. ¿Y no es cierto? Mire cómo estamos. ¿Cómo están las batallas? Ahora, como dice el Morel, las galletitas Oreo. ¿Por qué negro y blanco? Porque ellos se consideran que son buenos. Como dicen, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen cosas malas que las ponen como que fueran buenas. Entonces, en otras palabras, amados, una generación de seres satánicos, brujos, en otras palabras, tomaban forma de animales y de otras cosas, hacían cultos satánicos prácticamente en la que existían todas estas cuestiones, ¿no? Y realmente eran, unos se le llamaban semidioses, tenían poderes especiales, poderes, ¿me entiendes?, sobrenaturales, en otras palabras, por ser mezcla, estirpe de demonio de la semilla caída con el hombre, con el humano. Así que, pues, las características, por ejemplo, hablemos de los onsomeos también, porque todas estas líneas, la Morá dijo algo muy clave. La gente, ay, ¿por qué mataron niños? Y todo, era pura descendencia de estos seres que prácticamente eran demonios, eran estirpe del maligno. Y si el pueblo de Israel no exterminaba eso completamente, esa semilla o esa descendencia de esa estirpe maligna iba a terminar con Israel. Mire, en el problema que está ahorita Israel por no haber hecho caso, ¿verdad? Porque se le ordenó también exterminarlos cuando tuvo la oportunidad y no lo hicieron. Y eso es verdad, porque la orden que se les dio a ellos es de exterminarlos a todos, pero todos dicen, ay no, vienen y leen estas porciones y dicen, qué Dios tan más malo, el Dios de Moisés.
Moisés, cómo que mandó matar a los niños, a todo mundo. Lo mandó matar, dicen. Y lo que dice aquí, que hicieron, vemos en el 20, dice, en el 2:32. Y nos salió al encuentro él y todo su pueblo para pelear en Jaasa. Mas Jehová, o sea, ¿quién? Salió Seón. Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y tomamos, y ahora no era un pueblo cualquiera, ustedes saben que este era un pueblo muy malvado. Y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Aquí es donde dice la gente, ¿por qué tan malo este Dios? Estos es como ahorita, amados, que le junten a usted a todos los satánicos, a todos los brujos, a toda esa gente que sirve al No, maligno. espérense. Y que fueran más o menos de más de 13 pies de altos, que lo Exactamente, doble de estatura de uno. exactamente. O sea, eran gigantes y ahorita igual. Apestosos, apestosos. Sí, sí, porque los brujos hasta el día de hoy, los brujos que son brujos que se han entregado completamente a Satanás son peligrosos, amados, y pueden hacer tantas cosas, pero nosotros estamos cubiertos con el Ruach, estamos sellados con el Ruach Kocho. Y tenemos la autoridad en el nombre de Yeshua de hollar serpientes y escorpiones. O sea, ellos tienen que tener temor. Como dice aquí, voy a poner temor en estos gigantes, en este pueblo. Lo mismo pasa ahora, pero tenemos que tener esa fe, esa emuná de que Él está con nosotros cuando lo obedecemos y guardamos los mandamientos. Aleluya. Así que nos damos cuenta que esta, vamos a decir, estirpe de semilla maligna, ¿no? Se señala explícitamente que eran un pueblo alto como los anaseos. Fíjese bien, que vienen a ser los descendientes de Anac, correcto, que también eran gigantes. Eran gigantes. Y tomando como referencia también a otros gigantes de la escritura, porque estamos hablando de la escritura, de la Torá, de la ley de Dios, que los menciona, y si los menciona es por algo, ¿no cree? Porque existen, porque son reales. Así que, por ejemplo, las estaturas de ellos eran más o menos unos de 2,5 a 4 metros de altura o más, no sé, ¿me entiende? Bueno, según Judá, dicen que todavía había más grandes, ¿verdad? Pero como quiera que sea, vamos a poner el ejemplo simplemente del rey Og de Basán, que su cama o sarcófago medía 4 metros de largo, que viene a ser más de 13 pies de largo para, para él, ¿me entiende? Entonces, era de una estatura grande. Pues sí, es lo que La Torá dicen. da la medida, Ajá, no es se mentira. habla de estos gigantes que van de entre 2.40 o a 5 metros de altura. Así que los saurios eran cavernícolas, ¿verdad? De ahí sale la leyenda, el mito de los hombres cavernícolas de millones de años hace, ¿no? Pero eran en este tiempo que existieron, porque ellos vivían en cuevas y apestaban porque, pues ya me imagino, no se bañaban, ¿verdad? Pero eran como bestias, eran demonios encarnados, en otras palabras. Ahora, fíjese bien, cuando hablamos de los onzomeos, eran tan altos, así, lo doble de una persona alta, ¿verdad? De 6 pies, eran de 13 a 14 pies de altos, al menos en ese tiempo. Anteriormente pudieron haber existido más grandes, pero se les refiere como numerosos y poderosos. Se da cuenta, ¿por qué? Porque tenían armaduras pesadísimas, armas de dimensiones descomunales que un simple humano no podría levantar. Y bueno, recordemos a David también. David también, cuando le quisieron poner era tan solo un joven, ¿verdad? Y dijo, voy a luchar con este gigante. Y el gigante, ¿cómo iba? Súper armado. Y definitivamente yo creo que a David le costó levantar su espada para cortarle la cabeza, porque no lo mató de una pedrada, ¿verdad? Recuerde, habían 5 gigantes, por eso escogió 5 piedras lisas, pero con una mató a este, ¿verdad? Y Goliat simplemente cayó desmayado y después fue con su propia espada, le cortó la cabeza. Se da cuenta, así también nuestro amado Yeshua con la muerte venció la muerte. Y los refaitas o eran la descendencia de los Uf, Anakim. yeah. Pues
es lo que medían. Yo pienso que sí estaba alto porque el pueblo de Israel le tenía miedo. Ya ve que él llegaba ahí, los retaba y el pueblo estaba, no quería nadie salir. Hasta que llegó David lleno del Ruach, lleno del Espíritu. Es que es la única manera que vamos a luchar, solamente llenos del Ruach Kocho. No hay otra manera, al menos ni en ese tiempo para que luchara con esos gigantes, ni en estos tiempos para que nosotros luchemos con toda la maldad que se viene. Y si se viene, en el nombre de Joshua tenemos que vencer. Así que el nombre de Sonsomeos proviene del hebreo Samsumim, no Sinsumim, Samsumim, que viene a ser una palabra que evoca un zumbido o un murmullo. O sea que estas seres, cuando caminaban o marchaban o como usted le quiera llamar, emitían un tipo de zumbido como si fueran insectos gigantes. Imagínense que era terrible. O sea, con el simple hecho de escuchar eso, ya los demás ejércitos quedaban pasmados, ¿no? Porque decían, ¿qué es esto, no? O sea, se oía un zumbido de insecto, pero, o sea, fuerte, imagínense. Cuando ellos hacían, por decir así, hablaban o marchaban como quiera, lo que haya sido, emitían un zumbido como los insectos. Así que son, amados seres, que realmente el Eterno mandó eliminar. Y vemos que puede sonar muy, muy feo, ¿no? De eliminar también a la semilla de ellos, pero esa semilla tiene pleito con nuestra semilla. La semilla mala quiere exterminar a la semilla buena, y es de lo que se trata la guerra en la que estamos actualmente. Exactamente. Si no los eliminamos a ellos, ellos nos van a eliminar a Por nosotros. eso estamos en guerra, amados, porque es una guerra a muerte. Lo dijo mismo el presidente. Tenemos una guerra entre la luz y las tinieblas. Y es lo que tenemos ahorita. O eliminamos a las tinieblas o ellos nos van a querer eliminar, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No mató, no eliminó a todos. Ahí comenzaron muy bien. Eliminaron a ellos. Pero los demás se fueron asimilando a lo que había allí. No, pues no son tan malos. Mire, podemos tener ahí, vamos a vivir en paz aquí con ellos, en shalom. Y se comenzaron a mezclar. Por eso estamos como estamos hasta el día de hoy. Y si la semilla del maligno no es eliminada en estos tiempos, ¿cómo queremos mirar la gloria de nuestro Abacados si estamos aceptando todo lo que están haciendo? Viene esta semilla del maligno y dice, te voy a destruir. Y la vamos a dejar, oh, no, está bien, no te preocupes. No, no podemos. Miremos las situaciones como están. Y nosotros que conocemos la Torah, que conocemos y tenemos a Yeshua en nuestro corazón, tenemos que entender que estamos en guerra. Vamos a terminar con esto, al menos yo personalmente. Ah, Se nos dice que el pueblo de Israel, al menos el que quedó ya, se regresó, ¿verdad? Que no iba a entrar a la tierra prometida. El Eterno les prometió que los iba a guardar hasta el final y les iba a proveer lo que iban a necesitar. Pero a estas personas que iban a entrar tenían que conquistar y sacar a todos los gigantes de estas tierras, que es lo que realmente habitaba esas tierras, conocida como la tierra de gigantes. ¿Se da cuenta entonces? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros ahora? Que nosotros también tenemos una herencia. Tenemos una herencia, pero hay gigantes que nos quieren prevenir de ser herederos, de heredar esta herencia. ¿Se da cuenta? Porque nuestra herencia no viene a ser ya una tierra geográfica realmente, un pedazo de tierra nada más, sino estamos hablando del Malchut HaShamayim, del reino de los cielos. Y hay un bloqueo, que tenemos que entender que hay un bloqueo. Cuando usted dice, no, nadie quiere saber nada de la verdad, no, 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 hay un bloqueo que tenemos que vencer en el nombre de Joshua para que ese pueblo se despierte y escuche el mensaje de salvación que le estamos llevando. Y realmente cuando hablamos acerca de esta heredad, fíjese bien, nosotros tenemos que luchar para poderla obtener. Porque estos gigantes que viene a hacer todas las cosas negativas que quiere el enemigo meter a nuestra vida para hacernos tropezar y caer,
es la lucha que debemos de librar. Así que el Malhut Shamayim es un concepto que existió desde los principios. La gente no lo mira, mira solamente lo físico, ¿no? Mira solamente lo que es en un futuro inclusive. Lo transportan hacia un futuro que realmente no existe. ¿Verdad? No existe, al menos en el concepto así como lo tienen en su mente, porque el Malhut Shamayim realmente lo que viene a hacer no es nada más entrar a una fiesta, gozarse y comer y hacer de las suyas, ¿no? Sino es tomar un yugo, y por eso es que hay muchas parábolas referentes al reino de los cielos que nuestro amado Yeshua proclamó y explicó, pero no lo pueden entender si no lo ven en una forma espiritual. Se da cuenta en una forma donde nos damos cuenta que se nos ha prometido una heredad, pero no una heredad terrenal, sino el mismo reino de los cielos, que es un concepto teológico fundamental sobre la soberanía absoluta de Dios. O sea, en otras palabras, aceptar el reino de los cielos es aceptar el yugo del cielo, es aceptar los mandamientos del Eterno, es caminar así como el Eterno nos demanda. Cuando nos dice no hagas esto, no lo hagas. Cuando nos dice haz esto, hazlo. ¿Por qué? Porque en eso se fundamenta realmente todo nuestro caminar, y el resultado final, si nosotros vamos a entrar a ese Olam Jabá, no va a ser solamente por sentimiento, ¿verdad? Porque muchas religiones solamente siguen al Eterno por sentimiento, por lo que sientan. Ay, siento bonito, ay, me voy a poner a llorar, y se desahogan. Yo creo que hasta diario a veces en la iglesia. Pero ¿qué pasa? La catarsis. La catarsis, exactamente. Se sienten rico, bonito y creen que eso ya es todo, ¿no? Pero no. El yugo del cielo significa, o el reino de los cielos, estar en el reino de los cielos significa llevar el yugo de los cielos, o sea, los mandamientos de Dios en tu vida. Amén. Y eso es lo que nos toca a nosotros, amados, enseñarle a los demás. Cuando tú sabes bien que una persona que no guarda los mandamientos y que no obedece y no tiene frutos del Espíritu, no es de Dios. Si una persona te enseña a mentir o una religión te enseña a mentir, ¿tú crees que esa religión es de Dios? No, porque mi Abacadosh aborrece el pecado, aborrece la mentira. Entonces, vemos que no. Entonces, tenemos que ver. Esa es una de lo que, por eso nos dice en la escritura, los mismos discípulos. Dijo, creo que fue Juan, probad los espíritus si son de Dios. Entonces, al momento que hablamos y vemos lo que está pasando, te vas dando cuenta quién es hijo de Dios y quién no lo es. Y dónde está nuestra lucha. Y nuestra lucha está contra tanta mentira y religiones falsas y gobiernos falsos que tenemos hasta el día de hoy. Así que aceptar el yugo del reino de los cielos es aceptar los mandamientos de Dios, y por eso Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la perseverancia de los santos, de los justos, ¿verdad? Porque estamos hablando de un justo. Solamente aquel que acepta el yugo del reino de los cielos se convierte en una persona justa. ¿Por qué? Porque está obedeciendo los mandamientos de Dios otra vez. Ahora, en hebreo se llama o se le conoce como Kabbalat Ol Malhut Shamayim, que significa aceptar el yugo del reino de los cielos, pero es aceptar los mandamientos que Dios nos ha dado. Lamentablemente, yo veo muchas religiones que según ellos están en el reino de los cielos, o no sé qué concepto tienen del reino de los cielos, pero nada que ver con los mandamientos del Eterno. Qué tremendo, ¿no? Entonces ahí podemos mirar, amados, si una religión no acepta los mandamientos del Padre, algo no está correcto ahí. O sea, hay partes correctas y hay partes incorrectas. Entonces tenemos que mirar todo. Tenemos que escudriñarlo todo, como dice. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra del Eterno. Porque puedes mirar cosas buenas, pero hay muchas cosas muy malas también. Entonces, hay que estar muy, como dijo mi amado Yehoshua, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. En el Jerusalem Perspective, el Malhut Shamayim está descrito como una frase
que en hebreo significa literalmente el reino de los cielos. Por eso le digo, no es algo que haya inventado nuestro amado Yeshua. Recuerde que en la tradición se cree en 7 cielos. El libro de Enoch habla de 7 cielos, 7 compartimientos, pero que en la tradición nos enseña que cada patriarca hizo descender un cielo aquí a la tierra. Pero nuestro amado Yeshua completó la labor y estableció en su totalidad el reino de los cielos, y estoy hablando de los 7 completamente. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, esta cuestión del reinado del cielo es un concepto central aún en el judaísmo rabínico, aunque muchos lo han olvidado actualmente y se están enfocando solamente en lo terrenal, que las 12 tribus de Israel y que ya regresan a Jerusalén y que otra vez el templo y otra vez los sacrificios. ¿Se da cuenta? Eso es realmente, no han aceptado el reino de los cielos ellos. Se da cuenta porque el reinado del cielo es un concepto donde es una cuestión que no solamente se va a dar en el futuro, sino que está activa en el presente y estuvo también en el pasado. El reino de los cielos siempre ha estado allí, porque inclusive va conectado con la eternidad que implica el nombre de Jehová, del Eterno. El mismo Eterno dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo he estado, el mismo nombre, Yud-Hei Vav-Hei, implica, he estado antes, estoy ahora y estaré para ti en un futuro. Ejie, Asher, Ejie. Entonces, nos damos cuenta, amados, que esta cuestión no es, como dicen algunos, del cristianismo, ¿no? Ay, ya empezó a hablar del cielo, ya, y jijiji, se burlan de nosotros, ¿verdad? Pero en verdad esto es lo que es también por el otro lado, de que no crean nuestros hermanos de las religiones que decir, el reino de los cielos está entre nosotros, es solamente llegar a la iglesia, saltar, brincar y orar y ya, si no es aceptar un yugo. Y estos son los mandamientos que nuestro amado Yeshua nos dejó, porque Él es la voz del Eterno. Si creen que Él es la voz del Eterno, entonces Yeshua dio los mandamientos en el monte Sinaí. Fue Él quien los dio. Hello. Fue nuestro abacados, pero a través de su palabra, Yeshua. Y obviamente, pues aceptar el yugo significa reconocer a Dios como Rey Supremo por encima de cualquier cuestión humana. Se da cuenta y implica obediencia y acción. O sea, fíjese bien, aún en el Shema Israel, en el Escucha Israel, o también en el Abinusheba Shamain, en el Padre Nuestro, que nuestro amado Yeshua no inventó, sino que ya existía este Padre Nuestro, ¿verdad? Él solamente nos vino a recordarlo y a que dentro de esta oración esté la frase que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Amén, amén. Por eso Abinusheba Shaman y Kadesh Simha. ¿Qué quiere decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Y comenzamos a ver lo que dice el Padre nuestro. Pero ¿por qué pide Yeshua eso? Porque es lo que es eso. Es el reino de Yeshua. Se rige en leyes de amor y justicia. Entonces, si te muestran otro reino que no se basa en leyes de amor y justicia, no hay paz, no hay humildad, no hay sinceridad, no hay amistad. Entonces, no miras el amor de Dios por ningún lado. Entonces ese no es el reino de Dios. Por eso dijo mi amado Joshua, por sus frutos los conoceréis. Si no investigamos cada uno de lo que te están ofreciendo, vienen y te ofrecen y la gente cae, y bases gratis y comida gratis. ¿Qué dijo mi amado Joshua? ¿Qué le dijo a Adán? ¿Cómo va a comer? Comerás con el sudor de tu frente. ¿Por qué le dijo él eso? Porque ya en ese tiempo ya no estaba él, ya había perdido la eternidad, ya se cansaba. Cualquier trabajo que hacía, pues iba a sudar. Antes no sudaba, pero cuando ya le tocó trabajar en estos cuerpos, pues se sufre y se suda y hay que, con el sudor, con el trabajo, vas a comer. Pero viene mi amado Josué y nos dice a nosotros, vayan y prediquen, dice, que no te preocupes por lo físico, por lo que vas a comer, ni lo que vas a vestir, sino que vayas y trabajes solamente confiando en Él, esperando en Él.
y Él te va a dar la bendición. Y es la nueva orden que se nos ha dado, ir y predicar el evangelio a toda criatura y que confiáramos en Él solamente. Así que a través del tiempo, amados, hemos estado viendo una imagen, ¿no? Inclusive allá, si vamos al sueño de Nabucodonosor, que Daniel relata y nos dice que en esos días, aquí vamos a ver el reino de los cielos, pero no en la forma que usted está acostumbrado a leerlo. Pero fíjese bien, aquí se lo voy a mostrar. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, Amén, amén. ni será el reino dejado a otro pueblo. Esto pertenece al pueblo del Eterno. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Cuáles otros reinos? Los que no permanecen para siempre, porque este reino, dice, permanecerá para siempre. Aleluya. Estoy parafraseando, por supuesto, pero lo que estamos leyendo aún todavía, si nos vamos al libro de Éxodo, ahí Moisés exclama, ¿verdad? Cuando después de que él, vamos a decir, atraviesa el Yam Suf, lo que traducen erróneamente como Mar Rojo, ¿no? Y salva al pueblo de Israel de los egipcios, que dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. O sea, estamos viendo entonces una conexión entre el reino de Jehová y el reino de los cielos, y el reino que el Eterno levantaría, que no sería jamás destruido. ¿Se da cuenta? Y que destruiría y desmenuzaría a cualquier otro reino, pero el reino que él levantaría permanecería para siempre. Y esto lo hizo él a través de su hijo, Yeshua HaMashiach. Así que, amados, es tremendo, ¿no? Porque cuando vemos esta cuestión así, en el 4º capítulo de Mateo, se nos cuenta cómo Yeshua viajaba por toda Galilea, que proclamando las buenas nuevas del reino. No estaba proclamando ahí noticias de Facebook, de YouTube, de TikTok. No, no, no. Estaba proclamando las buenas nuevas del reino, las buenas noticias, porque ya malas noticias, amados, por favor, ya estamos cansados de las malas noticias, ¿no? Y eso es tremendo. Pero ¿qué fue lo que les reprochó a los discípulos, mi amado Josué? Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y eso es lo que quiere que nosotros dejemos a un lado y entendamos que Él es el que nos saca adelante siempre, que tengamos esa emuná, esa fe perfecta que nos va a llevar al triunfo, porque Yeshua ya lo pagó, ya lo hizo, ya venció en el madero. Solo nos toca a nosotros obedecerlo. Id, vayan y hagan discípulos. Es todo lo que tenemos que hacer. Ir y hacer discípulos en el nombre de Yehoshua. Estoy tratando de dar una ilustración con relación a lo que estamos hablando, ¿no? De qué se refiere estar bajo el yugo del reino de los cielos o del reino de Dios, o el Malhut Ha Elohim, como también se conoce comúnmente, ¿no? El reino de Dios. Pero tiene que ver, oiga bien, con obedecer, como dije anteriormente, y ser, vamos a decir, comparado a una persona que ha hecho un retorno, o sea, que se ha regresado de su mal camino. Es como un tren, ¿verdad? Imagínese, un tren necesita vías, al menos los que conocemos, ¿no? Vamos a hablar de un tren común. Entonces necesita vías, las vías vendrían a ser los mandamientos de Dios. Entonces este tren, mientras vaya en esas vías, en los mandamientos de Dios, nunca se va a descarrilar, va a estar bien. Pero si se desvía, ya sea del carril izquierdo a la derecha o a la izquierda, pues obviamente se va a descarrilar. En otras palabras, no va a llegar a su destino. ¿Se da cuenta? O sea, y hacer teshuvá es que si estás descarrilado, te vuelvas a encarrilar en los mandamientos de Dios. Amén, así es como es, ¿no? Como estaba escuchando el otro día a alguien que decía, oye, dice, ¿y tú nunca nunca has dejado de ser cristiano? Porque le dijo, creo que fue mi hermana, no, yo tengo 40 años, le dijo ella, ¿y nunca has dejado? Y le digo al more,
¿Tú puedes dejar de ser Israel? No, no podemos dejar de ser Israel porque somos Israel. Y lo vemos aquí en Romanos 9:6 que dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados por simiente. ¿Y cuál es la promesa? Mi amado Yehoshua es la promesa y lo hemos aceptado, está en nosotros, hemos sido sellados por su espíritu y somos su pueblo escogido. Así que en la actualidad encontramos muchos trenes descarrilados, amados. Bueno, esto me lo dio mi Abba ahorita. Nueva, fresca revelación. ¿Cómo me gusta decir eso? Aleluya. Pero con relación a esta cuestión, amados, es la verdad. Muchos, así como esos trenes sin que no llegan, no creen en esas vías, ¿verdad? Sino que quieren formar su propio caminito, ¿no? Pero no quieren encarrilarse en lo correcto. Pero cuando lo hacen, eso se llama teshuvá, porque ese es el camino que Dios trazó para ti. Y en algún punto te desviaste, te descarrilaste. Ahora tienes que hacer teshuvá, volverte a encarrilar. Y esto se llama estar bajo el yugo del reino de los cielos. Aleluya. No es nada más danzar y temblar y caer allá arriba del baterista, ¿no? O de repente, ya sabe, le pisan los callos a alguien porque ya están en la unción y temblando y, verdad, ya no saben para dónde caer. Y ahí los hermanos, hasta los que cachan, terminan con dolores de espalda y con necesidad de ir al doctor, ¿no? Porque Sí, estaban porque muy hay mucha pesados. gente de ese tipo y los que están en sí tienen que cuidarlos porque andan por todos lados, vuelta y vuelta. Eso es terrible, amados, lo que pasa por no tener el conocimiento de la escritura, porque no quieren guardar los preceptos del Eterno. Y entonces se basan en otras cosas que ellos creen que ahí está la presencia de mi Abacados, pero en verdad son a veces cosas que el pueblo hace para irse en una catarsis, para tratar de olvidarse de todos sus problemas. Así que así en contraste, amados, vemos en el mundo obviamente muchos yugos diferentes al yugo del reino de los cielos. Pero esos carriles te van a llevar a descarrilarte y aún, como dice, el camino es espacioso a la perdición. Pero fíjese bien, angosto, muy pequeño, es el camino correcto. Y cuando tú te encarrilas allí, que viene a ser el yugo precisamente del reino de Dios, que viene a ser sus mandamientos, te vas a encarrilar correctamente. Y cuando ya estés tú allí, pues vas a ser conocido como una persona sadik, al menos en el pensamiento del primer siglo. En el tiempo de nuestro amado Yeshua, así se pensaba con relación al yugo del reino de los cielos, de que una persona que se sometía al yugo del reino de Dios, que era obedecer sus mandamientos, se convertía en un sádic, en una persona justa. Así que a través de estos hombres y mujeres justos, el reino de Dios es manifestado en la tierra. ¿Se da cuenta? La meta ideal última de la creación sería un reino que al final de los días todas las personas tendrían conciencia y obviamente de esta cuestión, de que ellos pueden hacer real este reino aquí en la tierra. Entonces el mal se extinguiría. ¿Por qué? Porque estuviéramos contagiando a todos de esta realidad, de esta verdad, de esta dimensión que no se puede vivir al menos que hagamos teshuvá, al menos que nos encarrilemos una vez más en el camino de los mandamientos. Así nuestro amado Yehoshua HaMashiach, como un embajador de este reino, explicó a los prushim, a los fariseos, que no debían buscar en los cielos lo que debían de encontrar dentro de ellos. Amén. Y por eso nos dice en el libro de Melquisedec que tenemos una lucha contra la desarmonía nacida del orgullo y el egoísmo. Esa es la causa. Cuando vemos tantos problemas, mire a esas personas. ¿Tienen orgullo? ¿Tienen egoísmo? Y usted se da cuenta que abunda en ellos. Por eso está la situación. ¿Y qué es lo que Él nos mandó a hacer? Dice que nosotros, como hijos del reino,
No podemos mentir. Entonces, si alguien te enseña a mentir, es una religión falsa. No podemos robar. No podemos estarle robando la felicidad y todo lo que tiene a otra persona. No podemos odiar ni matar a tu semejante. Si tú le vas a hablar de la palabra de Dios es para que viva. Vas a ir a llevarle las buenas nuevas de salvación. Le vas a hablar de lo que mi Padre nos ha dado. Pero ¿cómo esa persona va a cambiar si es una persona orgullosa y egoísta y nomás piensa en ella? Pues cuando tú vayas y le muestres y le enseñes el amor de nuestro Padre Eterno, se puede quebrantar esa persona y nacer de nuevo, buscar del Eterno. Pero tenemos que llegar con los frutos del Espíritu. Es la única manera y con la sabiduría de lo alto y llevarles la verdad, que es lo que ellos necesitan, porque en estos días más que nunca, amados, ha entrado tanta mentira. Miren, nomás vayas a AI, todo lo que es de AI, de personas que no tienen al espíritu, pues traen puras cosas malas y cuando llega lo bueno ya no lo pueden distinguir porque no tienen el conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante el guardar los mandamientos y hacer lo que hacemos aquí, Shabbat tras Shabbat, estudiarla para allá. Es muy interesante el tema y yo creo que se nos está agotando el tiempo, pero quiero terminar con esto. Cuando hablamos acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, ¿verdad? Un concepto muy lejano en las religiones, amados, de lo que es realmente el concepto de sujetarse al yugo del cielo, a este reino, ¿verdad? Que tiene que ver con los preceptos, con los mandamientos de Dios. Imagínense qué alejados están aquellos que creen que están en el reino de los cielos, pero están bien, bien fuera, ¿verdad? Es algo triste, no nada más tremendo, sino triste. Pero fíjese bien, cuando hablamos en la frase hebrea es Malchut HaElohim Bekir Bechem, que significa, o también se puede decir Beto Jehem, que significa dentro, en medio de vosotros o dentro de vosotros. Y a mí me gusta más, ¿verdad? Porque aún la tradición lo avala, que no es nada más que esté en medio, en nuestros medios, sino que esté dentro de cada uno de nosotros, porque de nada sirve que esté en nuestros medios si no está en ti. Hello. Entonces tiene que estar en ti este reino, si no, no eres parte de él. Si tú no, si no está aquí en ti, entonces tú no estás en él. Es que es así, amados. Donde quiera que uno va, habla del reino de los cielos. Y una persona que no quiere saber del reino de los cielos, pues te va a rechazar. Por eso es que tenemos tanto rechazo donde quiera que vamos, porque nosotros solamente hablamos del reino de los cielos. Hablamos de la palabra del Eterno. Y alguien que no quiere escuchar de la palabra del Eterno, pues te va a rechazar. Si tú eres aceptado en todos lados, nadie te rechaza, algo está pasando en ti. No estás cumpliendo con el mandato de llevar la besora, de llevar la palabra, de ser discípulos a las naciones como se nos mandó. Tenemos que ganar, conquistar la tierra en el nombre de Yehoshua, con su palabra. Por eso nos dejó su palabra, su verdad, que tenemos que llevarla a los demás. Así que Bekir Bechem significa literalmente dentro de, hablando individualmente de la persona. Y esto es lo que Yeshua vino a recordarle a los Proshim, ¿verdad? Lo que ellos tenían tantas exigencias que no dejaban entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, a la gente por sus mandamientos extras. Era suficiente los mandamientos de Dios para dejarlos entrar, pero ellos añadían a los mandamientos de Dios y ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Así que cierro con broche de oro. Realmente necesitamos asegurarnos, amados, no ver, si tú ves el reino de los cielos en el milenio, si tú ves el reino de los cielos en el futuro, estás corto, realmente, porque el reino de los cielos tiene que ver con practicar los mandamientos del Eterno, con hacer un nivel de yejidá, de apegamiento al Eterno, y así tenerlo en nuestro interior, no nada más entre nosotros, ¿verdad? Porque es de repente la gente nada más va a la iglesia a que me contagien, ¿no? A que me contagien la alegría o la buena vibra, dicen, ¿verdad? ¿A qué van? Entonces no, sino
debemos de asegurarnos que llevamos la presencia a ese lugar. Amén, amén. Me recuerdo una coreanita que vendía agua. Allí íbamos a su lugar a llenar nuestros tanques grandes de agua. ¿Y qué veíamos ahí? Lleno de escrituras por todos lados. Era una coreana. Sí, Lleno, lleno, lleno. Para que la gente que estuviera ahí llenando sus galones de agua pudiera leer todo lo que ella ponía y siempre alegre, sí, pero siempre tenía que ver con el reino de Dios. el reino de Dios. Ella nos habla, no, no, el reino de Dios está aquí, decía ella, lo Sí. estamos viviendo. O sea que ella era feliz ahí, Todavía hablándole a teníamos todos. una mente futurística de un milenio futuro y todo futuro y, ¿verdad? Todo como la gente normal, ¿no? Terrenal piensa, ¿no? Que todo se va a hacer aquí en la tierra y las 12 tribus juntadas y todo. Eso ya pasó, muchachos, por favor, ¿verdad? Ya el Eterno les cumplió y los trajo con alas de águilas y lo único que ahora tenemos que reconocer es a nuestro Mashiach, ¿verdad? Y a este reino y lo tenemos que hacer real en esta tierra, amados. Así que así terminamos este estudio muy emocionados, ¿verdad? Creyendo que este mensaje ha llegado, ¿verdad? Bueno, vamos a decir, pues a todos aquellos que tienen su corazón abierto, que pueden recibir esta verdad, ¿verdad? De que el reino de los cielos no solamente está entre nosotros, sino está en nosotros. Así que, amados, muchas bendiciones y Leí Raot, Shabbat Shalom.